Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la alegría del Evangelio, el anuncio del Evangelio en el mundo actual. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Empieza así con estas palabras de gozo el documento con el que el Papa desarrolla el tema del anuncio del Evangelio en el mundo actual. Un documento que recoge las conclusiones de los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Y esto es importante. Se requieren apóstoles de la palabra que evangelicen no solo de palabra, sino con su vida. Es fundamental. Celebrado en el Vaticano en octubre de 2012, pero que se completa con reflexiones del propio Papa Francisco. El Papa dice que con la exhortación quiere dirigirse a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada, del egoísmo. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, escribe el Santo Padre, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Es un riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios, dice el Papa. Francisco invita a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar su encuentro personal con Jesús. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya lo estaba esperando. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Él perdona 70 veces 7, por lo tanto, Él te perdona a ti, porque te ama y te está esperando en el sacramento de la confesión. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Ahora bien, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium comienza con una introducción en la que aborda los problemas y riesgos del mundo actual, donde triunfan el consumismo, como lo acabamos de mencionar, y el individualismo, que aíslan las conciencias y no dejan espacio para los demás, convirtiéndolo en un lugar de injusticia y desigualdad, o de injusta desigualdad. Establece las claves para arraigar y desarrollar el bien, comunicación de la experiencia de verdad y de belleza, la alegría de evangelizar, de llevar a Cristo hacia los demás, el derecho de todos a recibir el anuncio del Evangelio, junto al deber de todo cristiano de realizar el anuncio sin excluir a nadie. A la introducción le siguen 5 capítulos cuyo resumen les expongo a continuación. En el capítulo 1 se habla sobre la transformación misionera de la Iglesia. El Papa comienza pidiendo a todos los cristianos que nos reencontremos con Jesucristo, que renovemos nuestro encuentro o al menos nos dejemos encontrar por Él. Y nos recuerda que el Evangelio invita insistentemente a la alegría. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son librados del pecado
de la tristeza, del vacío interior, del sinsentido de la vida, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría de vivir, la alegría de ser amado por Dios, de ser su hijo. Habla de la iglesia en su punto de partida como la comunidad de discípulos que primerean y toman la iniciativa de ser los primeros en salir al encuentro de los demás. Y lo hacen con el deseo inagotable de brindar misericordia. El Papa quiere que seamos parte de este grupo, nos invita a primerear. Es deseo del pontífice, del Santo Padre, que nos lancemos a transformarlo todo, y afirma que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Capítulo 2, en él se habla sobre la crisis del compromiso comunitario. Estamos en la crisis del compromiso comunitario. En este capítulo critica duramente a la economía actual porque excluye a los débiles y solo hace fuerte a los poderosos. Señala que existe una creciente deformación ética en nuestras sociedades y asistimos al debilitamiento del sentido del pecado personal y social, así como un progresivo aumento del relativismo. Cada quien tiene su verdad y la verdad es la opinión de cada persona. También alerta que esa filosofía de vida, de mundanidad espiritual y de idolatría del dinero, que idolatra el dinero, debilita los vínculos entre las personas y desnaturaliza los vínculos materiales, por lo que hemos de estar atentos. Como bien lo decía el Evangelio del día de ayer, el dinero debe servir y no gobernar. El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación en nombre de Cristo de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Por eso, el Papa dice: los exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía a las finanzas, a una ética en favor del ser humano. Al mismo tiempo, recuerda que nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados y los pecados de algunos miembros de la Iglesia y por los propios, no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor, y hace un llamamiento al dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo sin temor, y esto es importante, a realizar tareas apostólicas y a la entrega generosa del tiempo personal. Por último, el Papa apunta en este capítulo una vez más su deseo de que la Iglesia haga frente y sin miedo a profundas preguntas que no se pueden eludir superficialmente, como por ejemplo, el lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la Iglesia, mayor protagonismo de los jóvenes en la pastoral de conjunto de la Iglesia, mejor selección de candidatos al sacerdocio. En el capítulo 3 se habla sobre el anuncio del Evangelio. El Papa Francisco continúa su exhortación hablando de quienes deben anunciar el Evangelio y de qué forma y manera. En este capítulo subraya que la Iglesia es el pueblo de Dios y debe ser conforme al proyecto de amor de nuestro Padre Dios, el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. A través del bautismo nos convertimos en pueblo de Dios y nos convertimos en discípulos misioneros, en agentes evangelizadores. Así que la evangelización es tarea de todos los que somos la Iglesia, un pueblo con muchos rostros. Cada uno de los bautizados, menciona el Papa, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados,
No es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador. El obispo de Roma también habla de la fuerza evangelizadora de la piedad popular que no debemos menospreciar, sino más bien alentar y fortalecer, y hace un llamamiento a la evangelización informada de persona a persona, la que cada uno de los bautizados debemos realizar llevando el amor de Jesús a otros de forma espontánea en nuestras conversaciones y acciones diarias. Respecto a la homilía, acto de predicación del sacerdote durante la celebración litúrgica, explica que no puede ser un espectáculo entretenido, sino dar fervor y sentido a la celebración. Pide brevedad, así como evitar que parezca una charla o clase, y debe transmitirse el mensaje con el espíritu de amor de una madre hacia un hijo. El Papa desarrolla las claves para una buena homilía: preparar bien el mensaje, alimentarse de la palabra de Dios, personalizar la palabra, macerarla en lectura espiritual, poner un oído en el pueblo de Dios y cuidar los recursos pedagógicos al anunciar el Evangelio a los demás. El Santo Padre destaca la importancia de utilizar siempre un lenguaje positivo que indique cómo podemos hacer mejor las cosas y en cualquier caso no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el remordimiento, e invita a recuperar el primer anuncio o querigma: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Finaliza este capítulo central insistiendo en que la evangelización necesita del acompañamiento personal en los procesos de crecimiento, escuchando, prestando una mirada respetuosa y llena de compasión, con paciencia y prudencia, despertando la confianza de quien es evangelizado, su apertura y su disposición para crecer. En el capítulo 4, la dimensión social de la evangelización, ahí precisamente se establece que la fe auténtica, dice el Papa Francisco, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra, y por tanto nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad. En este capítulo el Papa señala la inequidad, la falta de justicia y sobre todo de justicia social como la raíz de los males sociales, y reza para que crezca en el mundo el número de políticos a quienes les duela la verdad, la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres, y que sean capaces de entrar en un auténtico diálogo que oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Respecto al progreso de las ciencias, expresa que la Iglesia no solo pretende detener su admirable, sino que se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana. Explica que, así como los creyentes tampoco pueden pretender que una opinión científica que les agrada y que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada adquiera el peso de un dogma de fe. Es una pena que algunos científicos vayan más allá del objeto formal de su disciplina y se extralimiten con afirmaciones o conclusiones que exceden el campo de la propia ciencia, haciendo proposiciones que no responden a la razón, sino a una ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero. Termina el capítulo sosteniendo que el debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías
creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz. En el capítulo 5 habla sobre los evangelizadores con espíritu. La evangelización con espíritu, escribe el Papa Francisco, es la que arde en los corazones y es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. Es el fuego del Espíritu Santo el que contagia con fervor, alegría, generosidad, audacia y amor. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Finalmente, el Papa incide en que la misión es el corazón del pueblo cristiano, iluminado por el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María, porque ella es la madre y la estrella de la evangelización, es la madre de la iglesia evangelizadora, y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia, porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere pax et bonum.